¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos que lleguen sus compañeros y comenzamos con la clase de hoy día. Vamos a esperar unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Solamente unos minutos para comenzar la clase de hoy día.
¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con este taller. Vamos a esperar unos minutos que lleguen sus compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a comenzar hoy día con un taller, justamente un taller de investigación, pero vamos a comenzar con algo importante, justamente hablar sobre, un momento para comenzar a... Muy bien, sí, no se preocupe, no hay problema con ello. Ya. Hoy tenemos justamente metodología de la investigación. Los libros que se pueden mencionar en esta metodología de investigación puede ser justamente Sampieri, que es uno de los grandes investigadores que se refiere a la metodología, y también podemos tener en cuenta algunos aspectos justamente de mejoramiento de sus libros también, colaboraciones más que todo. Hoy día trabajamos con metodología de la investigación. Para ello tenemos, primero, el objetivo que vamos a ver es expresar lo que queremos lograr, si- en la cual sirven guía para el estudio, justamente este libro, determinar los límites, amplitud del estudio, orientar sobre los resultados que se pretende alcanzar, determinar las etapas del proceso que se realizará. Objetivo general, expresa que se hará para responder a la pregunta principal de la investigación, es la pregunta rectora en sí misma. ¿Quién serán los sujetos, el lugar y el tiempo en que se realizará el estudio? Orienta la selección del diseño de investigación adecuado, debe guardar congruencia con el título de, del estudio que se va a realizar. Objetivos específicos que vamos a tener. Son los pasos necesarios para los objetivos de información para alcanzar los objetivos generales. Es como si fuera justamente un escalón para llegar a lo que queremos. Indica la secuencia de los resultados que se alcanzan durante la investigación. Debe ser concreto, alcanzable, cuantificables y especificar las variables del estudio. Van de la mano de las preguntas secundarias, subordinadas. Criterios para formular objetivos. Debe estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Debe ser susceptibles de alcance, ser medibles, ser observables, ser formulados con un verbo de infinitivo. Es importante mencionarlo que debemos formular ese verbo. Criterios para formular objetivos. Es importante también esta parte. ¿Y cuál es la parte de ello? Debe ser claros, entender con facilidad,
ser precisos, o sea, no colocar justamente algunas palabras que puedan confundir al lector al enfocar en un solo aspecto del problema, seguir un orden metodológico y ordenamiento lógico. Debe ser congruente entre sí. Acá tenemos la parte específica de la parte general y específica que tiene. Verbos objetivos generales. ¿Cuáles son los verbos que tenemos que justamente trabajar? Tenemos analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, concretar, contrastar, crear, definir, demostrar, desarrollar, describir, diagnosticar, discriminar, diseñar, efectuar, enumerar, establecer, evaluar, explicar, examinar, exponer, formular, fundamentar, generar, identificar, inferir, mostrar, orientar, oponer, reconstruir, relatar, replicar, reproducir, revelar, planear, presentar, probar, producir, proponer, situar, trazar, evaluar. Uy, estos son verbos más formativos, es decir, que se utilizan básicamente en los objetivos generales. Pero también tenemos los objetivos específicos. Y los objetivos específicos van a tratar justamente de desarrollar justamente la parte de, de algunos verbos. Por ejemplo, advertir, analizar, basar, calcular también, calificar, categorizar, comparar, componer, conceptuar, considerar, contrastar, deducir, definir, demostrar, detallar, determinar, designar, descomponer, descubrir, discriminar, distinguir, establecer, enunciar, enumerar, especificar, estimar, examinar, explicar, fraccionar, identificar, indicar, interpretar, justificar, mencionar, mostrar, operacionar, organizar, registrar, relacionar, resumir, seleccionar, separar, sintetizar y sugerir. Muy bien, esas son las partes de los objetivos, tanto generales como específicos ahí. Con eso podemos decir cómo justificamos esta parte de este estudio. ¿Por qué se hace el estudio? ¿Para qué sirve el estudio? Exponer los beneficios y la utilidad que se derivan de ellas. Criterios para realizar la justificación. Viabilidad. Disponibilidad de recursos. Alcance del estudio. Consecuencia del estudio. Valor teórico. Estado de conocimiento y nuevas perspectivas de estudio. Criterios para realizar la justificación. Justamente, conveniencia. ¿Para qué servirá la investigación? Es la pregunta clave para realizar. Relevancia social. ¿Cuál es su importancia para la sociedad? ¿Qué beneficio brindará? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver un problema real? ¿La información que se encontrará realmente tendrá un uso? Ese es justamente los criterios que podemos justificar justamente la investigación. Es importante mencionarlo porque eso quiere justamente dar a entender una parte de la investigación para poder aclarar al usuario o al lector qué relevancia, qué conveniencia, qué implicancia tendría. Criterios para realizar la justificación, utilidad metodológica, la investigación que hemos y la investigación que haremos
ayudar a crear o probar la validez de un nuevo instrumento, sugiere nuevas formas de experimentar con una o más variables. El aspecto ético de la investigación es necesario que nos cuestionemos acerca de las consecuencias que tendrá nuestro estudio y sus repercusiones en las personas. En esto podemos tener en cuenta que, por ejemplo, la viabilidad de investigación se debe tomar en cuenta la disponibilidad del tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia, los alcances de la inversión. Por ejemplo, tenemos como fundamento Mecter 2010 y Rojas 2001. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo tomará efectuar el estado de arte y justamente el estado de que viene cerrado por algunas investigaciones anteriores. 5 años, justamente como máximo que se tendría. Es una de las primeras etapas que deben desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración, que consiste en ir tras las huellas del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias para su elaboración. Es recomendable establecer un periodo de tiempo de acuerdo a los objetivos de la investigación. Los objetivos que se van a tener es lo siguiente. Vamos a tener básicamente esta parte. Muy bien. Objetivos definen la importancia de marco de referencia y marco conceptual. El subtema funciones de marcos, identificar el marco conceptual y describir marco teórico. Y aquí tenemos justamente, como le decía, algunos libros que ustedes pueden tomar para que puedan dar validez, reforzar la parte teórica. Sampieri, 2014, Metodología de Investigación, quinta edición. Es muy buena este libro y se puede descargar. Está ahí justamente en la parte del enlace del contenido. También tenemos Hernández Fernández y Batista, Metodología de Investigación Educativa, segunda edición, editorial Muralla, S.A. Consultado y recuperado el 5 de septiembre de 2019 y tenemos justamente, lo pueden encontrar en Google también. Martínez Rodríguez, 2015, Metodología Manual de Metodología de Investigación Científica y tenemos justamente su enlace. Esto lo pueden encontrar fácilmente y se puede descargar sobre ello. Marco referencial, teórica, histórica, conceptual, estado actual, científico, contextual, técnico y tecnológico. Marco institucional, información sobre la institución en la cual se marca el proyecto. Marco social, aspecto económico, organizativos, institucionales, políticos, de la comunidad en general. Y tenemos un pequeño aspecto justamente de la investigación. Hay quienes cuando no hay una teoría, un modelo teórico en la literatura prefieren llamar al marco teórico marco conceptual o marco de referencia. Y tenemos justamente a Hernández Sampieri, 2013, que justamente se basa en esa parte. Funciones principales de los marcos: da indicios de que el tema es relevante, merece ser estudiado, proporciona un panorama de estado actual en que se encuentra la temática que se pretende estudiar, ubica al investigador en torno de la temática, amplia, amplía el horizonte del estudio y evita desviaciones del problema, esboza la como visión desde la cual el investigador aborda el tema, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio y ayuda a prevenir errores que se haya cometido.
Funciones principales del marco conduce al establecimiento de hipótesis o afirmación de que más tarde habrá someterse a prueba en la realidad, inspira nuevas líneas de investigación, estructura fundamentación de la investigación y pone en evidencia la capacidad argumentativa, la capacidad crítica y la capacidad de integración del conocimiento que tiene la investigación. Proporciona un punto de referencia para interpretar y discutir los resultados del estudio. Crea las condiciones conceptuales necesarias para trascender las propuestas de investigación planteadas. Guía al investigador durante la interpretación. Marco conceptual puede tener una estructura interna lógica que permita la conceptualización y la coherencia del lenguaje teórico, en la organización, la definición de conceptos. El marco conceptual también se define las variables que se va a estudiar, precisar las relaciones que existen entre ellas, determina el valor de la influencia que ejercen sobre el fenómeno estudiado, constituye un verdadero plan teórico, pero se aplica particularmente a la investigación de verificaciones. Se emplea el término de marco conceptual cuando se habla del plan teórico de una teoría ya existente. Conceptos de marco teórico, conjunto de preposiciones que sirven de referencia al tema de estudio y que al estar ligados entre sí constituye el ámbito teórico dentro del cual el investigador formula sus proposiciones específicas, describe e interpreta los hechos que se interesan. Es el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas y conceptos, antecedentes y teorías que permiten sustentar la investigación, comprender la perspectiva o enfoque desde el cual el investigador parte o a través del cual interpreta sus resultados. A su vez, constituye el fundamento de epistémica de la investigación, fruto de la indagación y de la recopilación y la integración de paradigmas, incluyendo, si es preciso, la reflexión del investigador. La elaboración del marco teórico no se organiza como un conjunto de definiciones o conceptos estáticos, más bien es el desarrollo de la exposición integral y coherente del conocimiento que se tiene sobre el asunto estudiado. Es fundamentación teórica que permite la precisión en las composiciones de manejo de términos conceptuales y prácticos del asunto que se aborda, desde de determinado enfoque o corriente. Debe dar en cuenta de cuáles son los objetos, cómo son, qué hacen, cómo se manifiestan y con qué se relacionan, además de los autores, teorías, ideas y conceptos de hallazgo más sobresalientes. Supone un aporte teórico más importante, además de definir las variables que se van a estudiar, precisa la relación que existe entre ellas y establece la jerarquía según su influencia sobre el conjunto de fenómenos estudiados. Etapas para la elaboración del marco teórico y tenemos justamente la parte de la revisión sistemática. Revisión literatura correspondiente, adopción de una teoría y desarrollo de una perspectiva teórica. Revisión de literatura, cuáles estudios se han realizado, qué se está haciendo, cuáles son las tendencias, el estado de conocimiento en que se encuentra nuestra investigación, evalúa de nuevo el planteamiento del problema. Entonces preguntamos, ¿el planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere modificaciones? De ser así, ¿qué se debe modificarse? ¿Realmente vale la pena realizar la investigación planteada? ¿Es posible efectuarla? ¿Cómo puede mejorarse el planteamiento original? ¿De qué manera es novedosa la investigación? ¿El camino a seguir es correcto? El planteamiento del problema se mantiene, se perfecciona, se sustituye por otros también. Todo proceso de revisión documental hasta la construcción del marco teórico requiere el desarrollo de las siguientes fases del ciclo metodológico. Fase comparativa, le permite al investigador contrastar la información que va obteniendo. Fase explicativa, se le permite la compilación de su marco teórico, una creación propia, producto de la investigación de definiciones de teoría, un esquema que responde a la
lógica del investigador y convierte en soporte de todo el estudio. Fase analítica le permite criticar y juzgar acerca de la pertinencia de los conceptos e información contrastada con respecto a su trabajo. ¿Cómo se construye un marco teórico? El punto de vista particular del investigador que consiste en las diferencias interpretativas, intereses, ideología, preferencias, que contiene un momento determinado de la realidad, de los datos e información que se obtiene del conocimiento empírico sobre problemas específicos, los aportes de la teoría aprendida, de la revisión de la literatura que existe sobre el tema de cuestión, elementos teoría, categorías y conceptos generales o específicos. Contenidos comunes del marco referencial o teórico, la definición, comprensión del evento o eventos de estudio, fundamentación teórica conceptual, el desarrollo de la teoría o sistema teórica que permite comprender y sustentar la investigación, fundamentación teórica, datos e información ampliada acerca de las necesidades que originaron la investigación, antecedentes o fundamentación contextual, situacional, reseñas de investigación anteriores, realización con el problema, fundamentación referencial, reseña histórica y cultural que delimita y describe el concepto y contexto en el cual se desarrolla el estudio, fundamentación histórica. El contexto legal relacionado con el tema según la normativa del país, según o institución de los cuales se lleva a cabo la investigación, fundamentación legal. Elaborar una propuesta de marco conceptual y marco teórico, tema que está desarrollando. Tipo de estudio, tenemos varios estudios como estudios explorativos, también conocidos como estudios piloto. Son aquellos que se investiga por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplea para identificar una problemática. Estudios descriptivos, describe los hechos como son observados. Estudios correlacionales, estudia la relación entre variables dependiente e independiente. O sea, estudio de correlación entre dos variables. Estudios explicativos. Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, establecimiento relacionado de causa y efecto. Tipo de investigación, según la fuente de información, investigación documental, investigación de campo, según la extensión de estudio, investigación censal, investigación de caso, que es una encuesta, según las variables, puede ser experimental, cuasi experimental y simple o compleja. Según el nivel de medición y análisis de información, puede ser investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación mixta, investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación inferencial, investigación predictiva, según las técnicas de obtención de datos, investigación de alta y de baja estructuración, investigación participante, investigación participativa, investigación proyectiva, investigación de alta o baja interferencia. Según su ubicación temporal, investigación histórica, investigación longitudinal o transversal,
investigación dinámica o estática, según el objeto de estudio, investigación pura, investigación aplicada. Objetivos, definir operacionalidad de variables. Subtemas, realizar una investigación de principales categorías de la variable de investigación, valorar la importancia de operacionalización de variables de investigación, fortalecer reconocimientos prostácticos sobre operaciones de variables. La biografía que podemos tener es Sampieri, Metodología de Investigación, quinta edición, Hernández Fernández Bautista, 2009, Metodología de Investigación Educativa, segunda edición, editorial Muralla, Martínez Rojas, 2015, Metodología Manual de Metodología de Investigación Científica. Todas las mediciones se caracterizan por tener mayor o menor presencia de datos atributivos con dos principios básicos: ser válidos o ser confiables. Son diferentes. Validez versus confiabilidad. Confiabilidad, si podemos esperar en forma razonable que los resultados de dicha medición sean sistemáticamente precisos. Validez si mide lo que realmente se trata de medir. Definición de una variable. Indispensable tanto en enfoque cualitativo como cuantitativo. Permite conocer el significado de los términos o variables incluidos en la hipótesis. Para asegurar las variables pueden ser medidas, evaluadas, inducidas, inferidas. Sin definición de las variables no hay investigación. Definir variables que se usan en la hipótesis implica que pueden ser comprobadas en el enfoque cuantitativos o contextualizadas en enfoque cualitativos. La definición conceptual, definiciones operacionales. Operación de variables es el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un plano concreto. Operacionalidad de una variable es hacerla medible, especifica actividades u operaciones para medir la variable, es cuantitativa, o recolectar datos de información respecto a esta cualitativo. Dice que hay que hacer para medir o recoger datos de una variable. Antes de varias definiciones operacionales, elegir la que mayor información capte mejor la idea, se adecue más al contexto, sea más precisa. La definición está muy relacionada con la adecuada revisión bibliográfica. ¿Por qué se debe definir las variables? Para que otros investigadores le den el mismo significado a los términos de la hipótesis, para comparar nuestra investigación con otras similares, para evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación. Criterios para evaluar una definición operacional: ade- adecuación de contexto, capacidad para captar los componentes de la variable, validez, confiabilidad, etc. El problema desde el punto de vista de los objetivos de cuantificación o descripción buscan cifras de recolección, estudia variación conjunta de dos o más variables. Intención: usa una variable para predecir otra
de comparación hay una relación que trata de determinar si algo es mejor, igual o peor que otra cosa. La explicación de relación causa-efecto con lo demás complejo. Paso para la operación de las variables. Definir la variable, determinar la dimensión de la variable, establecer los indicadores y subindicadores necesarios, elaborar las escalas de medición. Algunos indicadores, la parte investigativa. En investigación realmente se trabaja con indicadores más que con los variables, por lo que es importante escoger el indicador que más o más nos refleja la variación respectiva. Bueno, supongamos que tenemos el siguiente hipótesis. Los problemas intrafamiliares son determinadas en el rendimiento del alumno. Variable independiente sería problema intrafamiliar. Variable dependiente será el rendimiento del alumno. ¿Cuáles serían los indicadores? Ausentismo de los alumnos, falta de interés, llegada tarde, el desinterés de los padres en el seguimiento de los alumnos en la escuela. La variable aprovechamiento escolar puede tener los siguientes indicadores: cantidad de aprobados, desaprobados, deserción escolar, el promedio de notas obtenidas. Proceso de operación de las variables, variable teórica, pues el concepto, definición conceptual, dimensiones, definición operacional de cada dimensión. La variable empírica, tenemos justamente el instrumento con los indicadores. Guía para operación de las variables, tenemos justamente la variable rendimiento académico, definición conceptual, tenemos la parte conceptual, pero también tenemos que colocar su cita. No se olviden, hay que colocar citas. Definición de operación de la variable, también citadas. Operacionalización de la variable, bajo rendimiento académico, bajo rendimiento medio y también alto. Indicadores, estudiantes que obtienen de 0 a 5,99, estudiantes que obtienen de 6 a 7,99 y estudiantes que obtienen de 8 a 10. Eso es en escala justamente en base 10. Su índice de cada uno de ellos, por ejemplo, estudiante que obtiene de 0 a 5,99, o sea, bajo, materiales reprobadas, falta de técnica de estudios adecuados. En la segunda tenemos cumplimiento de tareas escolares, el estudio, materiales aprobadas con mayor nota de 6 y en alto, materiales aprobadas con mayor nota de 8, aplicación adecuada de la técnica de estudio. Variable es una característica que se va a medir, es una propiedad, una atribución que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos de estudio con mayor o menor grado de presencialidad en los mismos y por tanto con sus actividades de medición. En el punto 3, operacionalización, variables operacionalizadas como cuando se señalan referencias empíricas que hacen posible su medición, es definirla de manera tal como señale los elementos significativos, de hecho, fenómenos que interesa medir. Equivale a hacer la variable sea mensurable a través de la concreción de su significado y está muy relacionada con una ecuación revisión de literatura. Categorización o dimensión, cuando el concepto tiene variables dimensionales o clasificaciones o categorías que están de efectividad en el estudio, tales como las variables, recursos que pueden hacer referencias a recursos técnicos financiados, ambientales y humanos, entre otros. Estas especificaciones son las que facilitan las mediciones de las variables en el plano de la realidad porque identifica los fenómenos en la que hace referencia a la variable compleja.
A partir del conocimiento de la investigación o sus variables, se sabrá cuál datos revela y cómo obtenerlos. Definición: cada una de las dimensiones, categorías, clasificaciones deben ser definidas contextual y etimológicamente. Comprender el estudio del origen de las palabras mediante investigaciones de su significado original, de una estructura, así como sus posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo. Indicadores: es un fenómeno observable en la realidad que se supone estar relacionado o puede reemplazarse a una variable conceptual que se quiere medir. Es conveniente utilizar la mayor cantidad posible de indicadores. Se expresa en razones, proporciones, tasas e índices. Permite hacer medibles las variables. Son ejemplos de indicadores económicos, como por ejemplo el dólar, la libra de café, el gramo de oro. Indicadores de pobreza, la inmigración, los desplazados, el desempleo, los asentamientos suburbanos. Esos son justamente todas las indicaciones de ello. Hasta este punto hemos logrado justamente la parte metodológica. Disculpen. Ahora comenzamos a tener en cuenta algo importante que se va a mencionar, y esto justamente va a ser la parte de retomar una idea básica. Un momentito, por favor. Hoy vamos a hoy a trabajar también con un video importante, justamente que se refiere a las bases teóricas. Para ello vamos a presentar justamente esta parte de ello. Un momentito, por favor, para comenzar a compartir el video, porque es importante la parte metodológica que se refiere. Un momentito, por favor. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rosario Martínez, seguro que ya me conoces de, bueno, tantos años que llevo yo enseñando a diferentes profesionales cómo hacer sus tesis o cómo rehacer las tesis o cómo empezar desde cero o cómo empezar de atrás para adelante, en fin, cada uno tiene una etapa diferente en la tesis, pero seguro que a ti también te ha pasado que en algún momento de tu avance de la tesis te has quedado estancado, ¿no? Sí, tú sabes que eso suele pasar. Así que no te asustes, no pienses que solamente a ti te está pasando, que es el fin del mundo. No, eso le pasa a todos. Estés estudiando acá, allá, en la universidad Z, igual pasa a todos, ¿sí? Pero hay un punto clave de, yo digamos, de inflexión donde todo el mundo se queda. O sea, tú puedes haber hecho muy bonito tu planteamiento del problema, pero cuando llegas al marco teórico, ahí te estancas. Creo que hasta la etapa de los antecedentes todavía pasa. Todavía es más digerible el asunto. Pero cuando llegas a las bases teóricas, acá sí que es un punto de inflexión terrible para todos, porque no sabes cómo hacer, ¿verdad? Entonces, te llenas de dudas porque, uno, los profesores generalmente no te explican los detalles que yo te voy a contar ahora, y otro que te mandan a leer, o tú te pones a leer, pero ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, no te digo que sea malo leer, por supuesto, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ya tú entras a internet, buscas, recoges
todo lo que tenga, libros, tesis, revistas, artículos, buscas todo lo que puedas, pero te pones a leer. Lees una cosa, lees el otro artículo, lees el otro libro. Entonces, tanto leer llega un momento que te aburres. ¿No te ha pasado eso? Lees esto, encontraste 50.000 artículos y de solo pensar que son un montón, te pones a leer uno, te pones a leer dos y te das cuenta que te falta todavía un montón más y dices, uy, esto no voy a terminar nunca, te aburres, te cansas, aparecen miles de cosas en la vida personal que a uno muchas veces pues, le impide seguir avanzando y ahí te quedaste, ¿no? Y ahí te quedaste y ahí murió la tesis. Entonces, yo te voy a enseñar una forma más práctica de sacar las bases teóricas para que no caigas en este problema, ¿ya? Entonces, a ver, escúchame acá. Vamos a suponer que tienes dos variables, pero igual va a ser si tienes una o si tienes tres, ¿ya? A ver, ¿qué tal si yo tengo una variable? Supongamos que sea violencia familiar, ¿ya? Vamos a suponer que esta sea mi variable 1. Y supongamos que yo tengo acá otra variable, rendimiento académico, vamos a ponerle, ¿ya? En realidad no interesa el nombre de la variable porque la forma que te voy a enseñar de hacer las bases teóricas es lo mismo, sea para esa variable o para la que tú desees, ¿ya? Lo único que te voy a pedir es esto. Nunca te olvides que para las bases teóricas tú necesitas sacar libros que no caducan, tú sabes que los libros no caducan, ¿sí? Puedes sacar otras tesis, estas tesis sí tienen que tener 5 años de atraso, no te olvides de eso, o puedes sacar de algunos artículos que están en las revistas científicas, ¿sí? Libros, tesis y artículos. Pero no entres a cualquier web. No entres al Google común y corriente y pones ahí y te salen varias web que de repente ni siquiera tienen autor, que no tienen fecha. No, así no busques, ¿ya? Tampoco puedes entrar a foros, a diapositivas, a entrevistas. No, a diarios menos. Si fueras del área de comunicación, de las carreras de ciencia de la comunicación, sí podrías de repente utilizar diarios, entrevistas, ¿sí? Porque eso es parte de tu carrera. Pero si no eres de esas profesiones, no es bueno que en tus bases teóricas utilices los diarios. No es conveniente. O sea, esas web sueltas que encuentras por ahí, no te van a favorecer. Entonces, nunca te olvides. ¿Qué vas a buscar? Libros, tesis y artículos científicos que son dentro de las revistas, ¿verdad? Los libros, tú sabes que ahora hay muchos libros virtuales. Las tesis, si eres peruano, todas las tesis completitas están en Alicia Conciter o en Redalic también, pero si tú buscas artículos científicos, o sea, dentro de revistas o los famosos papers, esas revistas solamente las encuentras en los buscadores, ya sea Google Académico o cualquier otro buscador de pago, ¿ya? Pero acuérdate, Google Académico es como un paraguas. Dentro de Google Académico están muchos buscadores, están ahí todos, los gratuitos, por supuesto. Si tu universidad paga, porque las universidades pagan otros buscadores, deben darte el acceso para que puedas revisar en esos buscadores que son de pago, ¿ya? Pero si no es así, tú ya sabes, en Google Académico están todos los buscadores. Y si eres peruano o perteneces a América Latina, en el Perú, Alicia Concite, y si estás en América Latina, la referencia, ¿ok? Bueno, esos son los lugares donde vas a buscar. ¿Dónde vas a buscar? Ya te dije, libros, tesis y revistas. Ahora, ¿qué vas a buscar? Porque acuérdate, lo importante en las bases teóricas es que tú sepas qué buscar y a dónde. Ya tienes el a dónde. Ahora, ¿qué? ¿Qué vas a buscar de mi variable violencia familiar? ¿Qué tengo que sacar? Mira, vamos a armar un pequeño índice, ¿sí? Un pequeño índice de contenido que vamos a darle a cada variable. Entonces, yo podría tener acá definiciones, ¿sí?
pero tengo que ir de lo general a lo específico. Nunca te olvides que la forma de redactar es así. Entonces, primero voy a dar definiciones de violencia. Después voy a dar definiciones de violencia familiar. ¿Ves? Voy a ir avanzando de lo general de violencia hasta llegar a la violencia familiar. ¿Sí? De repente tendré características de la persona violenta, de repente tendré características de la persona violentada, de repente tendré causas de la violencia, tendré consecuencias, tendré formas de prevención. Es decir, estoy armando un pequeño índice con todos los subtítulos que yo creo que debe ir dentro de mi variable. Digo que yo creo porque este subtítulo está saliendo de mi cabeza, ¿no es cierto? Estos subtítulos, repito, están saliendo de mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo conozco el tema, entonces sé los subtítulos que podría contener. Obviamente este es un índice pues en borrador, ¿no es cierto? Obviamente es un pequeño índice de borrador. Repito de borrador, ¿por qué? Porque estos subtítulos que estoy poniendo están saliendo de mi cabeza. ¿Sí? Igualito voy a hacer con rendimiento académico. Primero debo dar siempre definiciones. De repente origen, de repente características, de repente causas, consecuencias, lo que haya. ¿Me entiendes? ¿Qué pongo? Lo que haya. ¿Qué significa lo que haya? ¿Qué se sabe de cada variable? Nunca te olvides de este detalle. ¿Qué se sabe hasta el día de hoy de la violencia familiar? Se saben causas, se conocen consecuencias, se conocen características de las personas que están involucradas, se conocen algunos aspectos, se conocen definiciones, sí se conocen. Entonces, este subtítulo, repito, yo lo he puesto a manera de borrador. ¿Qué hago ahora? Entro a los libros, a las tesis, a los artículos científicos y voy a ir descargando las tesis, los libros, los artículos que contengan mi variable. ¿Ok? Voy a entrar a todos los buscadores y voy a ir descargando todos los libros, tesis o artículos que hablen sobre violencia familiar. Entonces yo debo tener en mi computadora una carpetita que diga violencia familiar. Y debo tener otra carpetita que diga rendimiento académico. ¿Ves? Una carpeta para cada una de mis variables. ¿Qué voy a poner dentro de mi carpeta? Todo lo que encontré. Encontré el libro del fulano, encontré la tesis del fulano, encontré el artículo, todo lo que encuentre. ¿Ok? Y lo voy poniendo en cada una de mis carpetas. Muy bien. Abro mi carpeta de violencia familiar. Abro la tesis número 1. Me voy al marco teórico o bases teóricas también. ¿Qué encuentro? Encontré definiciones. Bien. Encontré características. Bien. De repente hay un subtítulo que yo no lo tengo y me parece interesante. ¿Qué hago? Lo agrego. ¿Ves? Lo agrego. ¿Ya? Pero encontré definición de violencia en general. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Ese concepto lo copio y lo pego acá. ¿Sí? Cuando se pone acá, acá. Ahí he pegado el párrafo del autor tal, de la tesis tal, lo copio, me estás escuchando, copio ese párrafo y lo pego. Obviamente tengo que poner el autor, la página, por supuesto, ¿sí? Pero solamente estoy copiando y pegando. Pero repito, abro una tesis. De esa tesis o de ese libro yo voy a extraer los párrafos que a mí me parezcan convenientes según mi índice. Entonces, encontré un párrafo que hay definiciones, lo pongo acá, dentro de definiciones. Encontré un párrafo que me habla de las causas de la violencia, lo pondré por acá. Acá está. Encontré un párrafo sobre las características de la persona que violenta. Acá está. ¿Ves? ¿Qué estoy haciendo? Repito, de cada una de las tesis o los artículos estoy extrayendo los párrafos que yo creo que me pueden servir y lo voy a ir rellenando en el subtítulo que le corresponde. ¿Qué te parece? ¿Ah?
Es más, yo siempre te sugiero que cada uno de los autores de lo que he copiado lo ponga de distinto color, para no confundirme, porque sabes que al final yo voy a tener 50 autores, es poco, y me puedo confundir, de repente este párrafo era de Ramos y yo le puse de Zúñiga y me equivoqué. Entonces, lo que es de Ramos lo pongo de rojo, lo que es de Zúñiga lo pondré de verde, lo que es de Cáceres lo pondré de amarillo, ¿sí? ¿Me entiendes? Es una buena idea poner cada autor de un color diferente para después no confundirme, ¿ya? Pero me estás entendiendo. Yo voy a abrir un archivo, voy a extraer los párrafos que me interesen y los voy a ir colocando dentro de los subtítulos que tengo. ¿Listo? Igualito voy a hacer con mi otra variable, ¿ya? Entonces, primero que hice, recolecté todita la información y abrí mis dos carpetas. Luego, ¿qué estoy haciendo? Ya tengo mi índice, abro cada archivo, voy extrayendo los párrafos y los voy colocando dentro de los subtítulos que les corresponden. ¿Ok? Cada autor con su respectivo color para no equivocarme. ¿Ves? Ahora tú me dirás, he copiado y he pegado. Sí, he copiado y he pegado. Después, cuando ya tenga llenos mis subtítulos, ya tengo por ahí por lo menos 2 autores, acuérdate. De cada subtítulo yo debo tener por lo menos 2 autores, ¿sí? Después que ya tengo eso, recién vuelvo y me pongo a acomodar las citas. ¿Me escuchaste? Después que he rellenado todos mis subtítulos, vuelvo y voy a ver las citas. Entonces ya recién me voy a poner a pensar, esta cita de Ramos, ¿la pondré textual? ¿La pondré de resumen? ¿Ves? Recién me voy a poner a acomodar las citas. Recién voy a acomodar los párrafos. Porque acuérdate que cuando copié y pegué, ¿qué hice? Copié y pegué hacia la mala, ¿no es cierto? Yo copio y pego nada más y voy rellenando. Pero después tengo que volver para acomodar las citas y acomodar los párrafos. Porque acuérdate que la redacción siempre es de lo general a lo específico. ¿Ya? Nunca te olvides. Entonces voy a ir acomodando mis citas, acomodo mis párrafos, listo. ¿Ya? Pero no te olvides lo que te dije hace un momento. De cada subtítulo yo debo tener por lo menos 2 autores. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, definición de violencia. Tengo la definición de Ramos y la definición de Zúñiga. Ya. Y ahora yo tengo que decir con cuál de los dos me quedo. ¿Me quedo con la definición de Ramos o con la de Zúñiga? Pero tengo que decir, ¿me entiendes? El autor Ramos define la violencia así. El autor Zúñiga dice esto. El autor Zapata dice lo otro. El autor Cáceres dice lo otro. Puedo tener 2, 3, 4 autores, ¿sí? Pero al final yo tengo que decir con cuál de ellos me quedo. ¿Me escuchaste? Un párrafo antes de terminar cada subtítulo que diga, en este estudio nos adherimos a la definición que da el autor tal. ¿Por qué? Por tales razones. Podría ser que lo que dice este autor va más de acuerdo con mi estudio, se acerca más a lo que yo estoy estudiando ahora, o es el autor más antiguo, es el autor más moderno, no sé, las razones tendrás, ¿sí? Pero te das cuenta. Entonces, cuando tú haces eso, la persona que lea, finalmente cuando esto ya esté armado, la persona que lea lo va a entender, porque va a decir, definición de violencia. El autor tal dice esto, el otro autor dice lo otro, pero acá dice que te quedas con la definición del autor X. Perfecto. Entonces me pondrás, el autor Ramos define la violencia así. Luego tengo la definición de Zúñiga, pongámosle. Ahora, Zúñiga me dice algo parecido a lo que dice Ramos o me dice algo totalmente distinto, ¿no? Porque si Zúñiga me dice algo parecido, yo puedo poner un conector que diga también Zúñiga afirma lo mismo que Ramos, algo parecido, ¿sí? Ahora, si Zúñiga habla de algo totalmente opuesto o es otra cosa, entonces diré, por otro lado, ¿no? ¿Se dan cuenta esos conectores?
Además, también, por otro lado, ¿ves? Son conectores que nos ayudan justamente a conectar un párrafo con el otro. Entonces, la persona que lea encuentre orden. Esa es la idea, que encuentre orden. Y que no sea un marco teórico como yo encuentro muchísimas tesis, que lo único que veo son párrafos sueltos. Me da la impresión que fuera como un pintor que agarra la pintura y tira así a la pared, ¿no? Y salpica. Entonces, ¿qué encuentro? El autor A dice tal cosa, el otro autor B dice aquello, el autor C dice, el autor D, tengo hasta el autor Z. Y ahí termina. Y al final uno dice, oye, ¿y qué fue? O sea, no entendí nada. No entendí nada porque este habla papas, el otro habla camotes, el otro un poquito de papas, con otro poquito. O sea, una mezcolanza tremenda. Y al final uno que lee siempre se queda con la duda. Bueno, ¿y este que hizo la tesis, en qué momento habla? ¿Me entiendes lo que acabo de decir? Tú que haces la tesis, ¿en qué momento hablas? Porque todo lo que me ha puesto son definiciones, son autores, autores y autores. ¿En qué momento hablas? O sea, ¿en qué momento tú puedes decir, en este estudio yo me adhiero, nosotros, o en esta investigación nos adherimos al autor tal, porque tal cosa? O sea, tienes que dar, pues, un punto de vista tuyo. Tienes que decirme de los 2 o 3 autores que hay, yo me quedo con este por tales razones, ¿sí? Pero acuérdate, en todo esto no puedes poner citas, citas, citas sin hablar en ningún momento, ¿ya? Haz de cuenta que este es tu libro y tú tienes que hablar. No puedes citar a todo el mundo así nomás, ¿ya? Entonces no te olvides de ese detalle porque es muy importante y hace que todo esto, toda esta teoría que imagínate que tenga 50 páginas, pues se entienda, ¿no? Que tenga coherencia, que la persona que lee diga, oye, entendí, aprendí lo que es violencia, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ahora, por otro lado es bueno que tú tengas en cuenta también que hay variables que tiene autores que se contradicen. Por ejemplo, en violencia familiar yo no creo que se contradigan, en el rendimiento académico tampoco, pero hay variables en las que el autor A dice una cosa, el autor B dice otra, o hay variables en las que los autores se agrupan y forman algunas teorías. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en psicología, ¿no? Sigmund Freud y el psicoanálisis. O sea, Sigmund Freud creó toda la teoría del psicoanálisis. Luego viene otro y forma la teoría del conductismo. Luego aparece otro y te forma otras teorías. ¿Ves? Entonces, de repente, tu variable, una de ellas es de la que hay teorías. Entonces, esas teorías las tienes que poner. Entonces, de repente acá hay una teoría del autor tal. Entonces pones teorías del rendimiento académico y mencionas el autor A, la teoría B, la teoría C, ¿y con cuál te quedas? Nunca te olvides de que cada subtítulo debes terminar con eso. De los autores que se han mencionado en este estudio nos adherimos a este, por tales razones. ¿Listo? O sea, si tú pones eso ahí en cada subtítulo, ten la plena seguridad que cuando sustentes, ya nadie te va a molestar con esa pregunta. Porque la verdad es que cuando yo asisto a una sustentación y veo que el marco teórico está lleno de citas, pues obviamente la pregunta de cajón es, oye, de tantas citas que pones, ¿con cuál te quedas, no? Y si tú no sabías ese detalle, pues en el momento de la sustentación te van a agarrar frío y te vas a asustar y vas a decir, uy, ¿ahora qué hago? ¿Ves? Justamente por eso es que te estoy explicando esto ahora, ¿ya? Para que después no te compliques la vida. Ahora, no es tan, pero tan difícil, no es tan tedioso. Simplemente tienes que saber qué buscar y a dónde, ¿sí? Y sigue los pasos que te acabo de mencionar. Primero recolecta toda la información que tengas, luego pone un color a todos los autores, arma tu índice, rellena el índice con las citas que vas encontrando de los libros o tesis, vas rellenando, luego acomodas las citas, los párrafos, listo, ¿ya? Pero trata de primero recolectar toda la información.
porque si no tienes ese par de carpetas, uno de cada variable, créeme que después se te complica mucho, porque tienes en tu computadora 50.000 archivos y cada uno muy disperso, ¿ya? Trata de ordenarte y vas a ver que te va a salir mejor. Pero eso sí, yo te recomiendo bastante que cuando llegues a esta parte, no pienses que con 1 hora al día vas a hacer algo. De verdad que con 1 hora al día no avanzas. Te sugiero que de repente ocupes un mediodía, aunque sea una vez a la semana, pero siquiera mediodía, o sea, horas seguidas. Siquiera mediodía para que puedas recolectar y puedas concentrarte en lo que estás haciendo. Porque con 1 horita al día no consigues nada. Ni bien estás entrando ya en el tema, ya se pasó la hora. Así que bueno, yo espero que lo que te haya dicho te sirva bastante. Además, déjame invitarte que yo acá en la ciudad de Lima hago talleres presenciales de tesis, ¿sí? Así que el próximo nos toca el 17 de agosto. Así que espero verte por acá. Si necesitas, si quieres aprender un poco más, pues vamos, simplemente ponte en contacto con nosotros para poderte dar todos los alcances necesarios. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, en esta parte de este video es muy didáctico en la parte de algunas referencias y justamente algunos indicadores que se tienen. Con ello nos basamos justamente en la parte metodológica. No se olviden la parte justamente operacional, la parte de las variables y justamente también de las definiciones que se dan. Básicamente en la parte de los tipos de investigación, que está en fuente de información, investigación documental, investigación de campo, según la extensión, investigación censal, investigación de casos, encuestas, según variables, experimental, casi experimental y simple o compleja. Donde habla sobre las variables experimental y cuasi experimental, básicamente cuasi experimental es que uno lo detalla, es decir, toma como muestra de su preferencia para trabajar justamente en la investigación. Él toma la muestra. En la parte experimental no, la muestra es aleatoria en sí misma. Caso censal es justamente es un casos pequeños, investigación del caso y encuestas que son un poco más amplias. Es decir. Muy bien, entonces ya hemos trabajado con la parte metodológica, la parte analítica, las revisiones y también que es importante ver los, la parte donde están los objetivos y los verbos que deben usar. Es importante esta parte, ya que esto indicaría y nos ayudaría a definir justamente los objetivos específicos, los objetivos generales. Voy a dejar un momento ahí para que lo puedan capturar la parte de ello. Voy a dejar un momento para que pueda escribirlo, no hay problema. Me estás diciendo que lo deje un momento para escribirlo. Sí, está bien, voy a dejar un momento para que escriban.
Muy bien, entonces justamente ya creo que han copiado la parte de ello, han capturado la pantalla sobre los verbos. Esto es justamente la parte de esta sesión, ver sobre los objetivos específicos, las justificaciones, la parte del estado de arte, que es importante. Hemos desarrollado algunos tipos de investigaciones, como los criterios de justificación, la parte de la viabilidad justamente de la investigación, el estado de arte, que es importante, sobre ello, hemos trabajado los objetivos y también vemos su bibliografía, básicamente. El marco referencial, marco institucional, marco social, funciones principales de marcos, funciones de marcos que se tienen, marcos conceptuales, marco teórico, contexto del marco teórico y también la parte de las revisiones literarias que se tiene. ¿Sí? Es una amplia forma de desarrollo de hoy día. Básicamente, esto nos ayudaría a mejorar justamente la calidad que se tiene sobre la investigación. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, en esta parte. La próxima clase ya comenzamos a un poco de la revisión de sus trabajos para la presentación de la semana 3. Muy bien, entonces no se olviden de parte de los criterios importantes sobre la investigación que se tiene. Cuídense bastante jóvenes, será para la próxima clase que tengamos.